Irán vuelve a ocupar todos los titulares. Las noticias de la guerra ya no impactan solo a Israel e Irán, sino a todo Oriente Medio y Estados Unidos. Esta vez no es un conflicto regional, es global, y parece que se acerca el final. Pero lo inquietante es que este inminente final ya está escrito en la Biblia. Las Escrituras nos revelan cómo se levantó este poder, Persia, Elam, y cómo caerá en la coalición final que sacudirá al mundo. Presta atención porque hoy vamos a revelar 4 profecías impactantes que están cobrando vida frente a nuestros ojos. 4 textos antiguos que apuntan directamente a lo que está ocurriendo y a lo que aún está por venir. Y cuando veas la precisión de sus palabras, entenderás que no estamos ante simples coincidencias históricas. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Esto no es solo la historia de Irán, es la historia de todos nosotros. Y quédate hasta el final. Porque en la última profecía vas a descubrir algo que muy pocos se atreven a enseñar. El inesperado amor que Dios tiene por Irán, incluso en la hora del juicio. Todo comenzó con un hombre que seguro que conoces, Noé. Tras el diluvio, la humanidad renació a través de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Este es el mapa genealógico de Noé, y aquí se revelan los 2 patriarcas de los que nacería la antigua Irán, Madai y Elam. Madai era hijo de Jafet, y de él descendieron los medos, un pueblo que habitaría las montañas del norte, en la región que hoy forma parte de Irán. Y el segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se establecieron en las fértiles llanuras del suroeste, cerca del Golfo Pérsico. Elam creció rápidamente. Pasó de ser una tribu insignificante a ser una de las civilizaciones más antiguas e importantes de la historia. Y la Biblia nos revela que Elam fue la primera nación que atacó directamente al pueblo de Dios. En Génesis 14 se narra cómo 4 reyes del este, liderados por Kedorlaomer, rey de Elam, forman una coalición para invadir las tierras de Canaán. Saquearon ciudades, esclavizaron pueblos y tomaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores y los venció en una sola noche. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del Oriente. Fue una victoria imposible, una victoria que no tenía lógica humana y que dejaba un mensaje claro. Ningún poder puede prevalecer contra los que tienen el favor de Dios. Esta fue la primera guerra registrada en la Biblia. Abraham, el primero en recibir la promesa de Dios, contra los primeros que habitaron las tierras de Irán. ¿Te suena familiar? Sí. El primer conflicto bíblico fue entre lo que hoy en día es Israel contra lo que hoy es Irán. Pero Elam no desapareció. Aquellas tribus que habían sido derrotadas por Abraham volvieron a crecer con fuerza. Y fue aquí cuando Dios le mostró al profeta Jeremías la primera profecía sobre Elam, que ocupaba lo que hoy es el suroeste de Irán. Lo impactante es que, si miras un mapa hoy, la antigua Elam corresponde exactamente a la zona donde la República Islámica ha construido su reactor nuclear de Bushehr y sus principales silos de misiles subterráneos. La Biblia no predijo un ataque a la capital política, sino a la plataforma de lanzamiento militar. Lo que vas a escuchar a continuación parece un análisis de inteligencia moderno escrito hace milenios. Los elamitas eran famosos en el mundo antiguo por ser los mejores arqueros del mundo. En la antigüedad, Elam no tenía grandes murallas como Babilonia. Su defensa nacional era su capacidad de disparar antes de que el enemigo pudiera acercarse. Su arco no era solo un arma, era su orgullo, su confianza nacional y la base de su poderío. Pero la profecía de Jeremías comienza con una sentencia militar devastadora contra esa confianza. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, lo principal de su fortaleza. La precisión es fascinante. El texto dice de forma específica que destruirá su arco. Esto significaba anular su poder de proyectar fuerza a distancia, desmantelando el núcleo de su capacidad militar. Y hoy la fortaleza de Irán sigue siendo la misma. La fuerza estratégica de Irán no reside en su infantería ni en su fuerza aérea. Su poder real es su programa de misiles balísticos diseñado para golpear objetivos a miles de kilómetros. Es su arco moderno. Más de 3.000 proyectiles capaces de alcanzar Israel, Arabia Saudita y bases estadounidenses. Un misil balístico sigue la misma trayectoria parabólica de una flecha, pero a escala orbital. Al profetizar que quebrará el arco, el texto bíblico describe la inutilización de las plataformas de lanzamiento.
la fuente misma de su amenaza a largo alcance. Seguramente hayas leído que los sistemas de misiles iraníes están diseñados para ser lanzados desde silos ocultos y plataformas móviles, esparcidas por toda su geografía. Pero lo que quizás no sepas es que históricamente Elam funcionaba como el arsenal de Oriente Medio, proveyendo arqueros mercenarios a los grandes imperios. Históricamente, Elam suministraba arqueros a los imperios más grandes. Eran los mayores especialistas en tecnología de proyectiles. Y hoy en día lo sigue siendo. Irán se ha convertido en el centro logístico de proyectiles de Oriente Medio, proveyendo drones y misiles a diversos grupos en la región, el llamado eje de la resistencia. Si aplicamos esa lógica de armas de largo alcance a la profecía de Jeremías, la relación se vuelve casi quirúrgica. Un misil balístico sigue exactamente la misma trayectoria que una flecha, pero a escala orbital. Cuando Jeremías profetizó que quebrará el arco, el texto bíblico describe la inutilización de las plataformas de lanzamiento, la fuente misma de su amenaza a largo alcance. Tras la neutralización de su poder, la profecía anuncia una catástrofe que desencadena un éxodo masivo. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan los fugitivos de Elam. Aquí Jeremías profetiza una catástrofe que provocará un éxodo masivo. Un evento de tal magnitud que los habitantes de esa zona de Irán estarían obligados a huir hacia todas las naciones de la tierra. Una dispersión total y global. El juicio se describe con una imagen aterradora que adquiere una relevancia impactante hoy en día. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré tras ellos la espada hasta que los acabe. En el lenguaje profético, el ardor de la ira significa un fuego letal. Y es que la antigua Elam corresponde hoy a la provincia de Uzestán en Irán. ¿Sabes qué hay hoy en esta región? Es el corazón de su industria petrolera. Es donde Irán concentra sus refinerías de petróleo y centros de energía. Por lo que un juicio de ardor sobre esa zona específica sería devastador. La región se convertiría literalmente en un horno con incendios masivos y columnas de humo visibles desde el espacio, tal y como profetizó Jeremías. Pero la profecía sobre Irán no termina en destrucción. A diferencia de otras naciones sentenciadas a desaparecer para siempre, Dios promete un futuro y una restauración para el pueblo de Elam. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Aquí radica la diferencia crucial. Dios promete restaurar a los elamitas estableciendo una nueva autoridad espiritual donde antes había un régimen hostil. La eliminación del rey y los príncipes señala un cambio total de liderazgo. Una transformación desde los cimientos. Y así, después del juicio y la dispersión, el pueblo de esa tierra volverá y tendrá un lugar especial en el plan de Dios. La historia hizo que Elam fuera la cuna desde donde más tarde el imperio persa gobernó el mundo. Pero la profecía apunta a un evento aún más grande en el futuro. Una transformación espiritual total. Ese es el impactante final de esta profecía. Mientras que otras naciones desaparecieron para siempre, Dios promete un destino específico para Elam. Un retorno a su tierra. Si has prestado atención, te habrás dado cuenta de que la profecía que Jeremías describe es una secuencia lógica de guerra moderna. Primero, se destruyen las armas de largo alcance, el arco o misiles. Segundo, ocurre un desastre que provoca la dispersión de la población, los vientos. Y finalmente, el liderazgo político es eliminado para que ocurra una transformación espiritual. Pero tras el colapso y el exilio, Dios promete al pueblo de Elam el retorno. Es una profecía antigua que describe un proceso de juicio y redención con una claridad que resuena hasta nuestros días. Los siglos pasaron sobre aquellas montañas. Generaciones enteras nacieron y murieron hasta que el antiguo reino de Elam se fusionó con los medos para forjar una nueva superpotencia, el imperio persa. Pero este nuevo poder no surgió por casualidad. Nada de esto fue accidental. Todo formaba parte de un plan maestro anunciado por los profetas mucho antes de su ascenso. Los profetas Isaías y Jeremías revelaron 2 destinos para esta nación. El primero era el juicio. Dios usaría al imperio persa como instrumento para castigar a Babilonia. El gran rey de Babilonia,
Nabucodonosor II, había arrasado Jerusalén y quemado el templo de Salomón y no quedaría impune. Pero la segunda profecía fue aún más asombrosa. Dios no solo usaría a Persia para castigar, sino para restaurar. Dios anunció por boca del profeta Isaías, anunció algo inaudito. Un rey pagano que aún no había nacido sería el agente de Dios para liberar a los judíos del exilio. Este rey ordenaría la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esta es una de las profecías más precisas de la historia. Con más de un siglo y medio de anticipación, la Biblia lo llamó por su nombre. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Esta es la única vez en la Biblia que se le da este título ungido a un no judío. Y las piezas comenzaron a moverse en el tablero de la historia con una exactitud aterradora. En el siglo VIII a.C., el rey medo de Ioses unificó las tribus y fundó la primera capital imperial, en territorio iraní, Ecbatana. Décadas más tarde, su nieto Siaxares transformó el ejército en una formidable maquinaria de guerra. Su primer gran objetivo no fue Babilonia, sino Nínive, la temida capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. La profecía comenzaba a cumplirse. Dios estaba levantando a Persia desde dentro como instrumento de juicio y redención. Pero mientras Persia crecía en poder, Dios ya había revelado su destino en sueños proféticos. Y un joven hebreo cautivo en Babilonia fue el primero en verlo, Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén, miles de hebreos fueron llevados como esclavos a tierras extranjeras. Entre ellos estaba Daniel. Era apenas un adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado como esclavo a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Pero en medio de esa oscuridad, Dios lo escogió. Mientras estaba rodeado del esplendor corrupto del palacio real, Daniel no se contaminó. Y por esa fidelidad, Dios le entregó algo que no le había dado a ningún otro cautivo, el don de las visiones. Visiones que no solo hablaban de su tiempo, sino del curso de toda la historia. Desde el corazón del imperio que había destruido Jerusalén, Daniel comenzó a ver cómo Dios levantaría otro imperio, uno que reemplazaría a Babilonia y que jugaría un papel fundamental en el destino de su pueblo, el imperio de Persia. Y todo fue anunciado en sueños. Mientras Daniel servía en la corte de Nabucodonosor, el rey fue perturbado por un sueño inquietante. Una estatua gigantesca, hecha de diferentes metales, se alzaba ante él con un esplendor y una amenaza indescriptibles. El rey, aterrorizado, exigió que alguien interpretara su sueño. Pero él no iba a contar qué había visto. Ningún sabio de Babilonia pudo hacerlo. Y fue aquí cuando Daniel fue llevado ante el monarca. Entonces, Daniel se presentó ante el rey más poderoso del mundo y reveló lo que ningún sabio de Babilonia pudo descifrar. Con una calma que no pertenecía a este mundo, Daniel no solo describió el sueño con exactitud, sino que trazó el mapa geopolítico de los siglos venideros. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Aquí reside una curiosidad fascinante. La plata es menos preciosa que el oro, pero es más dura y resistente. Esa figura de plata no era una sola nación, sino dos brazos, dos potencias entrelazadas en un solo cuerpo, los medos y los persas. La profecía visual era precisa, pues aunque estaban unidos, uno de los brazos, el persa, se volvería más fuerte y dominaría al otro. La profecía era clara. Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio que sería elegido por Dios. El joven Daniel, en tierra extranjera, estaba viendo con sus propios ojos cómo los sueños de Dios se cumplían, y pronto su visión se convertiría en realidad. Mientras Daniel descifraba el futuro en la corte, la profecía comenzaba a cumplirse en las montañas de Persia, porque el rey que Dios había anunciado a través de Isaías años atrás estaba a punto de levantarse en las tierras altas de Persia, y su nombre era Ciro. Ciro, el joven rey persa, comenzó su imparable ascenso. Primero unificó a los medos y a los persas, forjando el temido imperio medo-persa. Luego expandió sus dominios hasta convertirse en la mayor potencia de su tiempo. Su avance era el cumplimiento de una promesa escrita, y entonces Ciro puso sus ojos sobre el premio final, la inexpugnable ciudad de Babilonia.
La era de Persia estaba a punto de comenzar. El día profetizado llegó. Una noche, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebró un banquete rodeado de 1000 nobles, y en medio del desenfreno cometió un acto imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo había robado del templo de Jerusalén y brindaron con ellos en honor a dioses falsos. De repente, una mano invisible escribió en la pared del palacio 4 palabras. El pánico se apoderó del salón. Nadie podía descifrar el mensaje hasta que Daniel, el profeta judío, fue convocado. Pero nadie esperaba el significado que Daniel estaba a punto de revelar. Con valentía, Daniel se dirigió al orgulloso rey Belsasar y le dijo: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y a los persas. Y mientras estas palabras resonaban en el salón, la profecía se cumplía en tiempo real. Ciro el Grande, rey de Persia, había ejecutado una maniobra de ingeniería brillante. Desvió el caudaloso río Éufrates, bajando el nivel del agua lo suficiente para que sus tropas entraran caminando en silencio por el cauce seco. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, inexplicablemente, estaban abiertas, tal y como Dios mismo había dicho siglos antes. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y la profecía se cumplió. Babilonia cayó ante Persia. La ciudad inexpugnable cayó ante Persia sin tan siquiera una batalla. Y los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, vieron cumplirse lo imposible. Un rey extranjero, pagano, decretaba su regreso a Jerusalén. Persia se convirtió en el único imperio que, en lugar de destruir a Israel, fue el instrumento para su restauración. Sin Irán, el judaísmo tal como lo conocemos, podría haber desaparecido en el exilio. Daniel no lo sabía, pero esta visión no sería nada comparado con lo que vendría. Dios iba a mostrarle mucho más de lo que nunca podría haber imaginado, tiempos tan lejanos que no podría comprender. Cuando miramos el mapa actual de Oriente Medio, vemos a Irán extendiendo su influencia a través de grupos armados en países vecinos. Lo llamamos geopolítica. Y siglos antes de que existieran estas fronteras, el profeta Daniel vio exactamente la misma imagen. Una bestia con un apetito insaciable y un número exacto de presas atrapadas en su boca. Lo que la arqueología tardó milenios en confirmar, Daniel lo vio en una sola noche. 2500 años antes de que sucediera. Una noche oscura, mientras Daniel dormía, un sueño lo golpeó. Primero, vio un mar. No era un mar tranquilo, era un mar profético, caos político, ruido de naciones y miedo. Los 4 vientos del cielo golpeaban esas aguas como si estuvieran empujando la historia hacia una guerra inevitable. De repente, de esas aguas oscuras, surgieron 4 bestias, 4 imperios, una tras otra, en orden. Era una secuencia ordenada, como capítulos de un juicio inevitable. La primera criatura era imponente, un león con alas de águila, símbolo de fuerza y velocidad, de orgullo y conquista. Representaba a Babilonia, la actual Irak. Estamos seguros de esto porque la arqueología, miles de años más tarde, descubriría las famosas puertas de Istar y confirmarían que el león alado era el símbolo que adornaba las puertas de la ciudad. Pero mientras Daniel observaba, sus alas fueron arrancadas. La bestia fue levantada del suelo y puesta sobre sus pies, como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. Dios estaba mostrando que incluso el imperio más feroz puede ser humillado y obligado a recordar su fragilidad humana. Esto se cumpliría años más tarde con la humillación del orgulloso rey Nabucodonosor. Entonces, el león desapareció y surgió una bestia aún más brutal. La segunda bestia era un oso gigantesco, pero con una particularidad. Su postura es deforme, se alza más de un costado que del otro. ¿Quién era esta bestia? No era solo una nación, era un mapa político. Daniel nos da la clave con este detalle. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso representaba al imperio que vendría después de Babilonia, el imperio medo-persa, el Irán de la antigüedad, y estaba levantado de un lado, porque Persia dominaría sobre Media. Pero el oso no estaba satisfecho. Ya tenía presas en la boca antes de recibir la orden de seguir comiendo. Las 3 costillas en su boca eran un misterio, pero el tiempo revelaría quiénes eran. Esas 3 costillas representaban las conquistas profetizadas,
Lidia, Babilonia y Egipto. La visión se cumplió con precisión quirúrgica. El oso persa trituró 3 grandes poderes para consolidar su imperio. Primero, Ciro aplastó al rico reino de Lidia en Asia Menor. Luego cayó la inexpugnable Babilonia. Pero el hambre del oso no se detuvo. Bajo el reinado del hijo de Ciro, Persia cruzó el hostil desierto del Sinaí y aplastó a Egipto en la batalla de Pelusio. La tercera costilla fue arrancada. Egipto, el antiguo opresor de Israel, se convirtió en una provincia más del vasto imperio persa, lo que fue un sueño para Daniel. Hoy es historia para nosotros. O es presente porque ese nombre antiguo, Persia, es el Irán moderno. Analistas actuales ven un eco inquietante de esta visión. El costado alzado del oso se asemeja a la Guardia Revolucionaria, una fuerza de élite que opera fuera por encima de la ley. Y las 3 costillas recuerdan a su influencia actual en la región. Su llamado eje de la resistencia mantiene bajo sus dientes el control sobre Irak, Siria y Yemen. El imperio cambió de nombre, pero su hambre de conquista permanece igual. Daniel comprendió que en su visión, los grandes imperios de la historia no aparecen como civilizaciones gloriosas, sino como bestias feroces que emergen de un mar caótico. ¿Por qué? Porque todo poder que se construye sobre la conquista y la soberbia es, en esencia, una bestia. Entonces el oso desapareció y surgió la tercera bestia, un leopardo. Era un felino listo para gobernar, con 4 cabezas y alas de águila. Es decir, velocidad multiplicada, expansión relámpago y luego fragmentación. Era el siguiente imperio que se levantaría, Grecia, liderado por el gran Alejandro Magno. Pero Daniel aún no había llegado al horror. Lo que vino después superaba toda comparación. La cuarta bestia era tan monstruosa que el profeta ni siquiera intenta asociarla con un animal conocido. La describe simplemente como espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Esta maquinaria de destrucción tenía dientes de hierro. Devoraba, despedazaba y lo que quedaba, lo pisoteaba. De su cabeza surgen 10 cuernos, representando un poder distribuido entre reyes y jerarquías. Pero la atención de Daniel se fija en un detalle perturbador. Entre ellos, nace un cuerno pequeño. Este nuevo líder no destaca por su tamaño físico, sino por su naturaleza. Crece, empuja y derriba a 3 reyes para abrirse paso. Lo que hiela la sangre de Daniel es que este cuerno tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. No es solo fuerza bruta, es inteligencia, propaganda y soberbia. Es la ambición con un plan. Daniel mira ese cuerno y ve algo todavía más oscuro. Este poder político y religioso declara la guerra contra los santos y por un tiempo parece ganar. Hablará contra el Altísimo, oprimirá, intentará cambiar los tiempos y la ley, desafiando el orden mismo de la creación. Pero su permiso tiene fecha de caducidad. Solo durará un tiempo, tiempo sin medio tiempo, justo cuando la oscuridad parece total. En el tiempo marcado, irrumpe la luz. Daniel ve tronos, ve al anciano de día sentarse, vestido de nieve y con cabello como lana limpia. Su trono es una llama de fuego. Sus ruedas arden y un río de fuego fluye ante él. Miles de miles le sirven. Millones están de pie ante su presencia y entonces la frase que sella el destino de todo imperio terrenal. Se sentó el juez y los libros fueron abiertos. El monstruo no tiene la última palabra. El juicio es dictado, la cuarta bestia es destruida y su cuerpo entregado al fuego. A los imperios anteriores se les permite existir un poco más, como sombra sin poder real, pero su dominio ha sido revocado. Y justo en ese momento Daniel ve la revelación definitiva. Mientras las bestias subían del mar agitado, símbolo del caos humano, alguien diferente desciende de lo alto. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. No nace del caos, sino que viene de arriba, de la gloria. Se presenta ante el anciano de días y recibe lo que los imperios siempre anhelaron pero nunca conservaron. Dominio eterno que no pasará y su reino el que no será destruido. Es entonces cuando un ángel le explica a Daniel la visión sin rodeos. Las 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero el mensaje central no es el poder de las bestias, sino la victoria final. El destino no pertenece a los tiranos. La promesa es absoluta.
Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y más aún, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. El mal tiene un tiempo limitado, el reino de los santos no. Daniel termina la visión pálido, temblando, guardando estas palabras en su corazón. Había visto el desarrollo de la historia humana y su violento, pero glorioso final. Daniel no lo sabía, pero Dios estaba rasgando el velo del tiempo ante sus ojos. Y esto solo fue el principio. Años después, mientras Daniel se encontraba a orillas del río Ulai, Daniel fue arrebatado por otra visión, una aún más específica, más clara y más aterradora. El río Ulai, en Susa, era el corazón del antiguo imperio persa. Hoy, ese lugar se encuentra en Irán. El río se llama Kar. Lo impactante es que justo en esa zona, bajo tierra, se encuentran las ciudades de misiles iraníes, sus arsenales más secretos y poderosos. El lugar donde se recibió la profecía es el mismo desde donde hoy se preparan para la guerra. Ante sus ojos apareció un carnero que tenía 2 cuernos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El carnero embestía hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y nadie podía detenerlo. Embestía con furia hacia el oeste, el norte y el sur. Entonces una voz le explicó qué significaba lo que estaba viendo. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Otra vez, Persia aparece como protagonista del plan divino, pero esta vez no como aliada, sino como imperio que conquista sin oposición, que arremete como bestia desatada. Y el detalle es escalofriante. Un cuerno más alto, una alusión exacta a la supremacía persa sobre los medos. 2 pueblos, un imperio, pero un solo trono dominante. La visión continuaba, y de pronto, del occidente apareció un macho cabrío, veloz como el viento, con un solo cuerno entre los ojos. En un instante embistió al carnero, derribándolo y pisoteándolo. Era la profecía del siguiente imperio. Grecia, encabezada por Alejandro Magno, derrotaría a Persia con una velocidad sobrenatural. Pero hoy en día esta frase adquiere un significado literal y escalofriante. Ya no se trata solo de infantería marchando. Hablamos de misiles balísticos que cruzan la atmósfera, drones,